Sentir te sana, un podcast en donde el alma escucha para recordar y sanar. Mi nombre es Priya Dalip, te doy la bienvenida a este espacio. En esta segunda temporada traemos a la luz el poder que tenemos las mujeres para transformar nuestro entorno desde lo sutil, el amor y la fuerza del corazón. Bienvenida, Melanie, a este espacio del podcast Sentir te sana. Es en verdad un gozo recibirte y recibir tu medicina y tu mensaje para ser compartido con quienes nos ven y nos escuchan en este lugar. Mi nombre es Priya, soy la creadora de Sentirte Sana, el podcast en donde el alma escucha para recordar y sanar. Hoy tengo el gozo de recibir a Melanie en este espacio, una mujer asombrosa que me he cruzado en el camino y con quien vengo compartiendo experiencias de transformación muy amorosas, realmente expansivas y también en su naturaleza retadoras. Así que hoy vamos a estar compartiendo contigo sobre la medicina que trae Melanie para la vida, para el espacio, para la comunidad. Recuerda que esta segunda temporada está inspirada en el amor propio y la sororidad. Son dos de las grandes medicinas que han servido como catalizadores en el camino de mujeres que hemos decidido dejar de hacerlo solas. Así que te doy la bienvenida a este espacio, Melanie. Me encantaría que te presentaras y que nos contaras quién es Melanie aquí y ahora y qué haces. Gracias, Bella, muchísimas gracias. Yo súper honrada y deleitada de estar aquí, muy feliz. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una mujer muy creativa. Soy una mujer que no le gustan las etiquetas, pero he hecho muchísimas cosas en mi vida. Estudié licenciatura en artes escénicas, entonces soy artista de sangre. Pero también soy pedagoga, también he trabajado como docente, he trabajado en proyectos pedagógicos muy bonitos y sin embargo el yoga lo conocí a los 16 años y me enamoré perdidamente, entonces siempre tuve mucha curiosidad también por el mundo espiritual. Cuando me gradué de la universidad empecé a estudiar yoga terapia y empecé a meterme por este mundo de lo energético y pues ahora hago terapia a través de todo lo que he aprendido, no solo de lo que hace parte de este mundo espiritual, como la meditación, la energía, los chakras, que es como lo que yo más trabajo, sino que mi herramienta principal es el arte, siempre. Para mí el arte es indispensable en todos los sentidos. Y, y yo no puedo vivir sin crear. O sea, por eso lo primero que dije es como soy una mujer creativa, porque me encanta crear, siempre estoy lista y dispuesta para crear lo que sea. O sea, lo que sea, siempre como que tengo un chip activado de creatividad. Entonces lo que hago actualmente es, bueno, diferentes cosas. Yo trabajo como terapeuta, desarrollo procesos privados, uno a uno, muy profundos. Son procesos que duran un año y es porque es que, pues, cambiar cosas adentro no es de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, es algo que vamos a estar haciendo toda la vida, pero en un año pues yo puedo compartir todo mi conocimiento, mi experiencia, mi acompañamiento a través de un viaje por todos los chakras. Eso es lo que hago actualmente como de manera privada y ya aparte de eso pues hago eh, talleres grupales, el año pasado hice mi primer retiro y bueno, mucho movimiento también en línea para conectar con más personas en el mundo.
y gracias a eso también te conocí a ti. Así es. Gracias, Mel. Me encanta este acercamiento, sobre todo que es desde un lugar muy consciente, así lo siento, cuando hablamos de los procesos de transformación, que realmente son un proceso y requieren tiempo. No se trata, ¿verdad?, de ir a un solo taller o hacer una sola terapia, sino cambiar algo también desde la voluntad y el deseo, también requiere tiempo, a pesar de que pueden ser como catalizadores o pueden hacer que el proceso pues sea más asertivo o directo hacia eso que se está trabajando, igual requiere tiempo. Y es que a mí me encanta la palabra como de parirnos o recrearnos, crear una nueva personalidad o una nueva forma de ser requiere tiempo, porque aun cuando sabemos que hay una nueva identidad disponible, para nosotras también como terapeutas nos toma un tiempo habitar ese lugar en completud, porque cruzar como esa membrana o ese tiempo de transformación requiere como si fuera una pausa interna, pero un movimiento externo de accionar. Qué hermoso, gracias por Total, compartir esto. total. ¿Quién era Melanie cuando comenzó este camino? Mm. Bueno, es que mi camino empezó muy chiquita porque Ujú. mi primera crisis depresiva la tuve a los 12 años. Entonces, eso pues a mí me abrió muchas cosas. Desde siempre he sido muy sensible, muy conectada con la naturaleza. Entonces, en ese entonces, pues la depresión no era un tema del que se hablara, ¿sí? Mis papás nunca me llevaron a terapia, lo cual igual hoy agradezco porque probablemente me hubieran diagnosticado y no, gracias. Pero pues sí, digamos que yo tuve que aprender a gestionarme sola. Incluso era juzgada porque como la depresión era algo que nadie entendía en ese entonces como algo importante a tratar, pues nada, o sea, mi mamá me decía como, ay, ya sonría y como que, ay, qué mamera usted con esa mala cara y yo así llorando todos los días. Pero mira que hay algo muy curioso y es que a mí me gustaba llorar. Y a mí siempre me ha gustado llorar, no porque me guste ser depresiva o algo así, sino porque siempre se siente como una liberación, siempre está bien llorar. Y yo soy activista de las lágrimas, o sea, para mí cada lágrima es una bendición. Entonces yo desde esa edad empecé a escribir y esa fue realmente mi primera terapia, porque fue gracias a escribir que yo sobreviví. Yo a esa edad, fue como a los 13 años, yo me intenté suicidar. Fue súper fallido el intento, pero yo no tenía ganas de vivir más, me sentía muy mal, muy incomprendida y pues yo lo único que hacía era escribir, porque sentía que nadie iba a entenderme y también empecé a leer desde esa edad, como a leer filosofía y bueno, todo tipo de cosas como para encontrar respuestas. Y desde ahí me sentí muy acompañada por muchos personajes, sí, como filósofos o, por ejemplo, Andrés Caicedo, que es un escritor caleño, que es tremendo. em, y así, y como te digo, ya a los 16 fue que conocí el yoga y el teatro al mismo tiempo, entonces ahí empecé ya como a encontrar más herramientas que sin quererlo son terapéuticas, ¿no? Y ya a mis 21 fue que fui a terapia por primera vez y claramente me encantó. Terapia alternativa. Cuando te escucho pienso como en quién era Melanie y pienso en una mujer curiosa, ¿verdad? Como en un alma muy curiosa, en un alma que desde siempre ha estado tan conectada con la vida que es como si fuera por resonancia, uno va conectando con eso que le ayuda a recordar su origen, su pertenencia, su propio brillo, ¿verdad? Y como
su divinidad en medio de la confusión que podemos llegar a experimentar, sobre todo en estas edades donde ocurren unos ritos de paso muy importantes, como lo es pasar de la niñez a la adolescencia, ¿verdad? O de la adolescencia a una madurez. Y, y me hace mucho sentido esto, Melanie, en la idea de Melanie como una mujer creativa. ¿Quién es Melanie? Una mujer creativa. Porque el alma curiosa siempre está enfocada y, digamos, tentada o deseosa de crear, porque esa es su naturaleza y realmente esa es la medicina. Total, y mira que yo desde chiquita siempre amé aprender. O sea, era una cosa que, y todavía, me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta como escuchar a otros y sí, eso hace parte de esa misma curiosidad. Eso es. Cuando hablamos de estas experiencias, Melanie, que tuviste durante, digamos, tu niñez temprana o tu adolescencia, ¿cuál ha sido una experiencia que ha transformado como tu perspectiva como tal, que tú te has dado cuenta, ya no pienso igual, ya no veo el mundo igual y por lo tanto ha sido como un catalizador para transformar tu sistema de creencias y te ha servido como un portal para cruzar a una nueva realidad? Hablábamos de una nueva persona, una nueva personalidad. ¿Cuál ha sido una experiencia que ha transformado esto en ti? Bueno, muchas. Yo, bueno, no es que sepa mucho de astrología, pero sí sé que tengo ahí una vaina muy fuerte con Plutón, que es esto como de morir constantemente, ¿no? O sea, literal, esa soy yo, constante transformación, o sea, desde muy pequeña, ¿no? Como desde ese momento en el que como que desperté a muchas cosas. Han sido muchas crisis, esa primera crisis depresiva, luego digamos que la solución fue cambiarme de colegio y ahí ya empecé a socializar, me volví súper extrovertida, empecé a tener novios, salir, rumbear, tomar, drogarme. Y luego cuando me gradué del colegio tuve mi segunda crisis depresiva. Yo ahí ya no quería, yo no quería ser adulta. O sea, ha sido como un miedo gigante que fue el miedo que tuve toda la vida. Y, y así como que cada crisis me ha traído algo nuevo, algo fuerte, pero hay una crisis en particular que fue hace 2 años, cuando me fui a vivir a donde mi mamá. Yo tengo Mm. una hija de 5 años, los cumplió hace nada, y pues con mi pareja. Entonces, fue una decisión que tomamos a conciencia, con el ánimo de ayudarnos mutuamente, ¿no? En todos los sentidos, económico, en el sentido de compartir, de convivir emocionalmente, todo. Pero yo también desde mi ego tenía muchas pretensiones, ¿no? Yo quería, de cierto modo, salvar a mi mamá de lo que sea que estuviera viviendo, porque ella vivía así, en la casa que fue la casa de toda mi familia, que tiene mi edad, tiene literal mi edad, 32 años, y ella llevaba 15 años intentando vender esa casa. Entonces yo dije, no, yo me voy a ir a vivir allá, la organizo, hago de todo y la vendo y bla, 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 todo eso desde el ego realmente. Y pues no llevaba ni una semana y ya estaba estrellándome contra las paredes. Entonces fue muy poderoso porque fueron 6 meses, esa fue la decisión, vamos a vivir 6 meses allí. Y fueron 6 meses de mucha profundidad, de literal como volver al útero, y no solo al útero, sino empezar a destapar más memorias, porque yo, como te digo, yo empecé terapia hace más de 10 años, y en ese entonces, como que volver a vivir con mi mamá era como volver a esas crisis mías de mi adolescencia, de tantas heridas, de tantas vainas, y al mismo tiempo las de ella. Bueno, o sea, eso fue un revolcón muy fuerte, pero fue también muy poderoso porque me invitó, me empujó, o sea, era así como tenía que ser, a enfocarme en mi proyecto.
yo trabajé como docente por 4 años en mi universidad y al mismo tiempo hacía las terapias de manera independiente. Y en el 2022, en diciembre, yo dije, no, ya era la tercera vez que decía, voy a renunciar y ya la tercera fue la vencida, dije, no, ya, ahora sí. Y en enero empecé el año muy bien, tenía muy buenos clientes, pero cuando llegué a vivir a donde mi mamá, la mayoría de clientes se fueron. Entonces yo dije, bueno, esto es una señal que me está dando la vida para que le meta combustible a mi proyecto y ya porque el proyecto siempre había estado. Y parte del proyecto era precisamente crear, el programa ya estaba creado, pero pues lanzarlo, que era de sanación uterina. Entonces, pues todo muy sincrónico. Y ahí fue cuando di a luz a mi primer bebé, que fue Mujer Ritual, que fue un curso de tres clases, muy hermoso. Y te digo que fue literal para mí eso fue como un portal cuántico, porque yo sentía que estaba en lo más oscuro de lo oscuro de lo oscuro y al mismo tiempo dando a luz a cosas muy nuevas, muy desconocidas, a nuevas versiones de mí. Hice las inversiones más grandes que nunca había hecho sin plata porque me endeudé, o sea, pero eso fue lo que me permitió avanzar y también cuando se terminaron esos 6 meses, pues fue como, ¡wow! Volver a nacer. Literal, cuando me fui de la casa de mi mamá fue como, estás renaciendo y fue un poco desgarrador, pero fue muy importante. Hermoso, Melanie, cuando te escucho es evidente que has atravesado diversos momentos de transformación profunda y de reinvención, ¿verdad? De cuántas versiones de Melanie han vivido hasta el día de hoy y cuántas más van a renacer, ¿verdad? Mm. Porque es lo que ocurre en verdad en este camino. Y cuando te miro desde este lugar, pienso cuál sería para quienes te escuchan, como cuál sería algo a lo que les podrías llevar a integrar, que sería algo en lo que podrías inspirar a quienes te escuchan, o cuál sería esa cualidad, porque para ir hacia afuera, en la dirección del renacimiento, se requiere también ir hacia adentro. No se trata solo de estar apuntando afuera y buscando afuera. Y para quienes se identifiquen con esto, que puedan estar en una situación, ¿verdad?, retadora en donde tal vez no sepan hacia dónde o cómo ir, ¿cuál sería como esa cualidad? Me hiciste recordar un amigo muy bello que trabaja en temas de respiración y él decía que uno de los superpoderes del ser humano es la resiliencia. Y él describe la resiliencia como la capacidad de adaptarnos. Y es una vaina que es real, o sea, eso no hay que pensarlo, no hay que, pues como, no sé, estudiarlo, sino que nosotros, sea como sea, nos tome el tiempo que nos tome, porque para cada quien hay un ritmo diferente, tenemos la capacidad de adaptarnos. Y yo siento que la transformación viene con eso. Sí, es inevitable, o sea, no existe la una sin la otra. Entonces, me llega eso como permitir que las transformaciones, que los cambios, que el ir hacia adentro que a veces cuesta tanto, incomoda tanto, saque a flote esa resiliencia que ya está en nosotros naturalmente, o sea, hemos sobrevivido millones de años, o sea, es una cosa que no nos cabe en la cabeza, pero es real. Y lo otro que me llega, Linda, es algo muy lindo porque yo, yo tuve muy pocos miedos desde muy chiquita, o sea, yo, bueno, era penosa, vainas así, pero miedos, yo no tenía miedos como normales, así como, ay, miedo a tal animal o a la oscuridad. Yo no le he tenido miedo a la oscuridad, ni en sentido figurado de estar en un lugar oscuro,
ni en el sentido como espiritual de ir a lo más profundo de mi ser, nunca me ha dado miedo, siempre ha sido al revés, como no, yo voy, me meto bien profundo a ver qué hay allá. Y siento que en general la gente le tiene mucho miedo a la oscuridad, muchísimo. Y yo entiendo por qué, porque es incómodo, porque asusta, porque o sea, nos enseñaron también que era malo, que nuestro lado oscuro era lo peor y que había que reprimirlo, reprimir nuestros instintos, reprimir todo eso. Y lo real es que cuando vamos a la oscuridad, vamos es para conocernos. Y es una tregua constante de, ok, esta es mi oscuridad, no la voy a transformar en luz inmediatamente, no me voy a convertir en un ser iluminado, pero por lo pronto puedo prender una linternita aquí y darme cuenta que esto es lo que hay, ¿sí? Que hay un desorden acá, que hay un reblujo acá, que hay un reguero, eh, y siento que pues mi vida ha sido básicamente eso, ¿sabes? Hace pocos años ya empecé a como a transformar todo mi proceso en algo más placentero, porque también yo, como soy tan obsesiva por estos temas, pues ya me fui demasiado profundo y como que vivía simplemente alrededor de la oscuridad y de las heridas y entonces yo dije, bueno, pero como que, ¿qué más hay? ¿No? Y empecé a recibir llamados de luz, de placer, de gozo y fue como, sí, y esos son los cambios que también requieren adaptabilidad, igual, o sea, todos los cambios nos piden como quitarnos capas. Para mí es eso, como esa nueva versión realmente no es nueva, realmente es antigua porque es nuestra alma. Entonces, quitarnos capas de mentiras humanas y ser más, y eso es como también desgarrador, ¿no? Como Sí, quemar la piel. completamente. Y es justo este proceso de regresar a nuestra versión más auténtica, ¿verdad? Porque para ser creadores, creativos, creativas, hemos de siempre cultivar la versión más auténtica de nosotros que va incluso evolucionando con estas experiencias, con estos procesos de transformación, de conocernos, de llevar la mirada, por supuesto, a esos rincones oscuros dentro de nosotros. Y me encanta la manera en la que lo compartes, lo has abordado, lo has vivido y que desde ese lugar han nacido justamente tus programas, tus acompañamientos y ese proceso creativo. Es como una de las como cualidades que a mí me llegan cuando pienso en amor propio y sororidad, es como, como acompañantes o como terapeutas ofrendamos nuestro propio proceso de manera creativa. Y viene siendo justo esto, crear experiencias, crear talleres, crear encuentros, crear espacios, dinámicas, en donde ese proceso que ya hemos vivido, que hemos como atravesado y o nos ha atravesado por el cuerpo, lo podemos poner al servicio de otras almas a quienes les va a servir para mirarse, para conocerse, para integrar un nuevo concepto, para cambiar su perspectiva y por supuesto para recordar también su propia autenticidad, que es el proceso permanente pues en el que nos encontramos los seres humanos. Divino. Mel, ¿cuál ha sido, digamos, una como cualidad de la sabiduría femenina que te ha permitido, digamos, traer solución o crear tregua en esos momentos de reto, de invitación a la vulnerabilidad? Ujú. Pues yo creo que es la aceptación de la sensibilidad. Yo, ¿Qué es mm, eso? Primero, ¿qué es eso? Para quienes dicen que aceptar qué. em, todos somos seres sensibles, todos, absolutamente todos. No hay ser en este planeta que no sea sensible, lo somos, porque sentimos, punto final, ¿cierto? Pero parte de ese proceso de transformación es porque tenemos corazas que se van creando desde muy chiquis por esas heridas y todos estos.
procesos que son muy particulares, pero sí o sí, aunque uno no quiera, se empiezan a generar corazas y empezamos a ver la sensibilidad como algo malo. Además, porque yéndonos al opuesto, que es este masculino que ha dominado por mucho tiempo en el mundo, no porque el masculino sea malo, sino porque se fue ya al extremo, pues nos dijeron eso, que ser sensible era malo y que había que ser racional, lógico y actuar desde ahí, medir, calcular, bueno, pensar todo antes que sentir. Pensar, 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 pensar y actuar solo desde la mente y aquí como que no, como que la energía pasa derecho de, pero por aquí no, ¿cierto? Entonces, em, para mí, o sea, yo he vivido de todo con mi energía femenina, incluso ya a Mm. llegar al otro extremo, ¿no? Y aquí te quiero contar algo que me parece muy lindo porque la depresión es exceso de energía femenina y la ansiedad es exceso de energía masculina. Y como yo Wow. viví la depresión desde muy peque, siempre tuve tendencias depresivas y por ende mi automático es como un poco opuesto a lo general, que es exceso de energía femenina. O sea, yo la pausa, el relajo, sintamos, y ya eso se vuelve también en contra, ¿no? Pero pues como ya también yo llevo este proceso y me observo constantemente, yo sé cómo puedo equilibrar mis energías y demás. Pero a qué voy con lo de aceptar la sensibilidad, es, es que es no luchar con que somos sensibles, no luchar con las emociones que sentimos. A mí me llegan muchas clientas que me dicen, yo soy muy llorona, ¿sí? Yo lloro por todo. Y lo ven como algo malo, porque en la sociedad nos enseñaron eso y porque si estoy llorando enfrente de personas de mi oficina, pues se va a ver mal, soy débil, un montón de etiquetas que nada tienen que ver con lo real y es una vaina de quitarnos estas corazas, ¿no? Para las mujeres es esto, es como, y todo lo que se relaciona con nuestro ciclo, y para los hombres es, hay que ser fuertes, ¿sí? Y ser valiente es luchar contra todo, o sea, como un montón de vainas que tampoco son reales. Y, y pues para mí es muy bonito acompañar a las personas a aceptar su sensibilidad, a bendecir sus lágrimas, a bendecir las emociones, a bendecir la rabia que es tan valiosa para conectar con la dignidad, ¿sí? Entonces, eso. Qué hermoso. También me llega cuando hablamos de sensibilidad, es como esta capacidad de escucha profunda y sé que este es uno de tus dones, el don de la escucha y que ese don se extienda también como a uno mismo, o sea, escucharnos a nosotros mismos de manera profunda. Y pienso que esa es una de las puertas para la aceptación de la sensibilidad. Y, y esto me llega también cuando pienso en la mini mí, como en mi versión pequeña. Em, Estoy segura que muchas personas pueden resonar con esto y es una invalidación crónica a todo lo que se estaba sintiendo, ¿verdad? El no seas llorona, no seas dramática, no es para tanto, y, y No pasa nada. resignificar eso, exacto, no pasó nada, y el resignificar eso, porque realmente cuando uno toca tal vez la tristeza o la rabia, lo que está tocando es la raíz y el origen de esa experiencia que se quedó ahí como cristalizada y aceptar la sensibilidad. Jamás había escuchado lo que nos compartes de la ansiedad y la depresión y me hace mucho sentido, porque una vez uno comienza a sentir, cuando llevamos mucho tiempo desconectados de este mundo sensible, emocional, se vuelve como, dame más, o sea, quiero sentir más, no sabía que podía sentir todo esto, no sabía que podía sentir tanto. Y también puede llegar la parte racional de el miedo a sentir, el miedo al miedo, ¿no? El miedo a no poder salir de ese tal vez lugar oscuro en donde hay unas emociones bien importantes.
por procesar o integrar. Total. Mira que ahorita que dices lo de la escucha, Mm, también hay un libro que a mí me marcó, de hecho fue la primera obra de teatro que yo vi, se llama Momo, y es un libro que es como, hace de cuenta como el Principito que es para niños, pero realmente no es para niños. sí. Y a mí ese libro me marcó mucho porque su personaje principal es una niña que lo único que hace es escuchar a las personas y las personas solo con eso, mágicamente como que entienden qué hay, qué hay que hacer para resolver la situación, ¿sí? O sea, como que es súper lindo. Entonces me llegó como para recomendarlo, es un libro demasiado lindo. Obviamente pues tiene toda su historia como inicio, nudo y desenlace y demás, pero a mí eso me impactó desde esa edad muy chiquita y para Mm, mí fue como, escucha, escuchar es algo que yo quiero fortalecer mucho, porque vivimos en un mundo que no escucha. Y ahora, en este momento de la vida, somos como consumidores compulsivos de información, de videos, de canciones, de podcast, de todo tipo de cosas, pero escuchar no es solo como dejar que entren cosas, sino que escuchar requiere también integración, ¿no? Y la escucha real para mí también incluye la práctica de eso que uno escuchó, si escuchó un consejo, si escuchó algo que le impactó, si, o sea, es una vaina para mí escuchar es una de las cosas más poderosas que tenemos como humanos, porque también uno escucha con el cuerpo. El cuerpo a uno le habla cuando uno entra a un lugar y siente una energía rara, y uno escucha las energías, y uno escucha el cuerpo del otro cuando está incómodo, pero eso es algo que también lo tenemos muy, ¿cómo se dice? Muy apagadito por este sí. tema de la época en la que estamos viviendo. Gracias por esa recomendación del libro. Momo, Ajá. me encanta. Estoy segura que puede ser un gran regalo para quienes estamos cultivando el don de la escucha, porque es un don, Sí, realmente. total. Ahora hablabas de consejos, Melanie. ¿Cuál ha sido el mejor consejo o uno de los mejores consejos que hayas recibido y nos quieras compartir el día de hoy? ¿Verdad? Pues es un consejo que se ha repetido y ha sido en esos momentos en los que me siento más en guerra conmigo, con la realidad, Mm, y me ha llegado de diferentes personas, pero siempre llega y es ríndete, porque, porque es muy fácil estar en guerra, es lo más fácil porque es lo que más conocemos, ¿sí? Quejarnos, luchar, decir que las cosas no deberían ser así, o sea, estar modo lucha, estar modo reactivo. Y en los momentos en los que yo siempre estoy al borde del colapso y que digo, ¿qué más hago? O sea, me quiero morir. Siempre doy con alguien y siempre le digo, bueno, ¿qué hago? O sea, dime qué hago. Y me dice, ríndete. Me lo ha dicho mi terapeuta, o sea, me lo han dicho diferentes personas y yo hago caso. Yo con temas emocionales hago caso porque sé que me sirve. Entonces, para mí rendirme es literal tirarme al piso em, y entregarlo todo. Y esto nos cuesta montones, porque esto no es algo que se haga de manera racional. También mi papá me lo decía, arrodíllate, ponte de rodillas. Y es hermoso porque mi papá me lo lleva diciendo varios años y yo siempre hago caso, pero yo he descubierto que no es un tema de arrodillarte cuando ya estás cansado de pelear, sino que deberíamos aprender a arrodillarnos todos los días y rendirnos todos los días, o sea, entender que lo que está en nuestras manos es esto y lo que no es todo lo demás y que mientras estamos intentando controlar todo esto, lo único que sí podemos controlar lo estamos dejando de lado.
¿sí? Entonces, eso y unas palabras que me dijo una amiga hace nada, como 2 días, me dijo, confía en ti, pero confía primero en Dios, siempre, y no le sueltes la mano. Y a mí eso, o sea, me quedó retumbando muy fuerte porque yo siento que para confiar en mí, tengo que confiar en algo superior. Es imposible confiar solo en mí. Sí, como, sí, o sea, yo soy poderosa y todo lo que a uno le enseña, no, afirmaciones y esto, y es como, sí, ámate y cree en ti, pero es, o sea, es mucho más sencillo creer en ti cuando entiendes que te creó algo superior y te puso aquí como quien planta una semillita con el amor más profundo, ¿no? O sea, es como que eres creación de algo mucho más grande y es ese algo te quiere ver feliz, creando, o sea, entonces esos son los consejos más lindos que he recibido. Gracias, gracias por esos consejos. Y estoy segura que quienes escuchan pueden resonar con esto y quienes han estado tal vez buscando una palabra de consejo y les llega este episodio como un oráculo, es momento de rendirse. Me encantaría cerrar con una pregunta más. ¿Está bien para ti? Claro. ¿Qué significa para Melanie libertad? Bueno, para mí, em, uf, es que es como muy psicodélica la respuesta. Porque yo siento que la libertad no es algo que exista en este plano, ¿sabes? O sea, no es algo que se pueda lograr solo desde la tercera dimensión, plano terrenal. Y, y yo por mucho tiempo como que me obsesioné con el tema de la libertad financiera y creí que esa era la única libertad y que entonces yo estaba mal porque no estoy ahí. Y, y cada vez lo conecto más, es algo que se trabaja muy adentro, o sea, es algo que requiere conexión, o sea, Mm, para mí la verdadera libertad en este plano consiste en tener la capacidad de abrir el corazón a todo, al dolor, al amor, a lo lindo, a lo feo, a todo, y de vivir desde aquí, o sea, que este sea como el que jala hacia adelante y no esta que nos da vuelta y nos manda para allá y para allá y para allá y para allá. Y eso es un camino largo, o sea, eso no es un camino, o sea, no es algo, es un camino, no es un logro o una meta. Em, Siento que libertad es estar en paz con quienes somos, o sea, que está muy conectada con la aceptación, que es lo que hablaba ahorita, que es dejar de estar en guerra, o sea, libertad también es rendirse, rendición, o sea, entregarlo todo. Y en algún momento escuché que la libertad era un estado mental, solo que para mí reducirlo a la mente también es muy pequeño porque la mente es muy pequeña comparada con lo vasto del universo. Entonces, para mí la libertad es, es sabernos más grandes de lo que creemos que somos y sabernos no solo parte de un todo, sino el todo mismo, ¿no? Como que yo a veces me pongo a pensar y no sé si tú has tenido estos momentos que son muy bonitos de uno ver que la tierra palpita, ¿no? Como que uno ve los árboles y ve ese palpitar y yo me imagino como el planeta así chiquito lleno de seres humanos igual, palpitando todos, o sea, no hay nada que no palpite, lo mismo de que no hay seres que no sean sensibles en este plano, somos un solo pálpito de mil formas diferentes, pero somos lo mismo y siento que esta información tan profunda y tan abstracta solo se puede comprender desde aquí, ¿sí? Porque si no, se queda solo como en palabras muy bonitas. Desde el corazón, solo se Ujú, comprende desde el corazón, desde el que no corazón. es un proceso mental y va directamente ligado con la sensibilidad, la autenticidad,
la transformación y todo esto que nos has compartido el día de hoy. Total. Gracias, Mel. Me encantaría que para quienes quieren conectar contigo, en dónde te encuentran, cómo te pueden encontrar, si quieren hacer este proceso de un año contigo, si quieren ir a un retiro, a un ritual. Sé que actualmente vives en Cali, pero por ejemplo tu retiro el año pasado fue en la sierra y sé que fue un espacio hermosísimo. Melanie, además de todo, no nos compartió acá, pero Mel hace clown o sabe hacer clown, ¿verdad? Y es una mujer cuya expresión es realmente sanadora, su manera de ver la vida, expresar, comunicar, compartir y traer también como esa gracia, ese humor y como ese estado de juego y de inocencia que también nos trae pura medicina, pues es uno de tus grandes dones. ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, ella pues en Instagram yo aparezco como Melanie Watein, mi apellido es un poquito raro porque soy hija de un Deletréalo. belga. Eso, deletréalo para nosotros, por favor. Se escribe Melanie, normal con I latina, guión bajo, Wateine, Watein. Perfecto. ¿Y qué fue lo otro que me dijiste? Cuéntanos sobre tus ofertas, tus Ok. retiros, tus talleres, para que quienes resuenan con tu mensaje y tu manera no solo de ver la vida, sino de atravesarla, transformarla, vivirla, como empaparse de todo lo que hay en la escucha, en la presencia, en la transformación, en el acompañamiento, puedan conectar contigo. Bueno, yo actualmente estoy justo abriendo las puertas de mi primera membresía, que es un espacio espectacular, soñado, sobre todo para hacer cosas que ya sabemos que nos gustan, que nos hacen bien, para mover el cuerpo, para meditar, para hacer todas estas prácticas que ya están en nuestra vida, pero hacerlas acompañados, hacerlas en tribu. Entonces, este es un espacio para volver a lo más primitivo, se llama Back to the Basics. Este sábado 8 de febrero empezamos con el primer ritual de abundancia, que es algo que se hace todos los meses. Y bueno, nos vamos un año completo también a compartir en tribu esta medicina. Luego tengo las terapias, que son este proceso que te contaba de un año, y quienes acceden a este proceso pues tienen por cortesía la membresía para lo mismo, porque mira que una de mis como misiones es reconectarnos como tribu y tejer y tejer y tejer y tejer tribu. Entonces, para mí el proceso uno a uno es demasiado importante, pero conectarlo con la tribu ya es otro nivel y ya es como poder pasar a, ok, ya puedo gestionar mis emociones, cómo las expreso ante desconocidos generosamente, ¿no? Y bueno, en marzo voy a lanzar Mujer Montaña, que es mi programa de 3 meses de ir profundo hacia nuestras memorias uterinas y demás. Y el retiro ya pronto va a salir, va para mitad de año aquí en Cali, y el otro año veremos cómo, qué pasa para volverlo a hacer en la sierra. Me encanta. Gracias por compartir toda tu sabiduría, Mel, tu experiencia de vida, tu visión sobre la vida, los regalos que nos entregas sobre la escucha, ¿verdad? Sobre la libertad y sobre esta manera de ver la vida con respecto a algo que nos crea, nos trae a este lugar para servir y que de verdad nos entrega la llave para la libertad. Somos muchas veces, si no siempre, nosotros mismos quienes como que nos encerramos en la jaulita y recordar todas estas cualidades puede ser algo completamente em, transformador. Eso es lo que ocurre cuando nos encontramos con la libertad. Para quienes nos están escuchando, van a encontrar en la descripción el link al Instagram de Melanie. Van a encontrar el contacto pues directo para em, tener acceso a sus terapias, a sus talleres
o sus retiros. Si nos estás viendo en la grabación, también encuentras en el pie de esta entrevista el contacto para conectar con Melanie. Si eres de la comunidad de Sentirte Sana, te agradezco por estar acá. Si vienes de la comunidad de Melanie, gracias por estar acá, por escucharla. Recuerda que compartiendo mensajes como estos, espacios como estos, conversaciones como estas, nos ayudas a llegar a más personas y a llegar a esas personas que están buscando espacios como estos. Por parte de Sentirte Sana, les mandamos abrazos con todo el cariño. Si eres mujer y estás buscando un retiro exclusivo para mujeres este año, también te invito a visitar la sierra conmigo. Te mando un abrazo, Mel. Gracias por estar acá, por tu voz, por tu medicina y tu presencia. Gracias a ti por invitarme. Estuvo demasiado delicioso, me siento que se me elevó la energía, siento que somos muy hermanas, o sea, compartimos la misma medicina, me siento muy honrada de que me hayas invitado y pues nada, que esto llegue a todos los rincones donde tenga que llegar. Así es. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por escuchar. Nos encuentras en Instagram como @sentirtesana. Te invito a ser parte de nuestros retiros, programas en línea, talleres, rituales, ceremonias y el espacio terapéutico 1 a 1. Deja tus preguntas y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.